que lo puedas ir buscando. Tengo varios textos en el día de hoy. Pero pensando en lo que significa y en todos los capítulos que comienza Génesis 1 en adelante, el mensaje anterior yo mencionaba aquellas cosas sobrenaturales o naturales. Y podemos pensar que cuando comenzamos a leer el libro de Génesis, nos encontramos con un mundo sobrenatural, cómo Dios opera con su voz y las cosas que aún no existían comienzan a existir. De manera que lo que vemos y la naturaleza misma, para nosotros hoy es natural, de hecho decimos es la naturaleza, sin embargo tiene algo sobrenatural, tiene todo sobrenatural, porque existe por la gracia de Dios. Todo lo que vemos y nuestra propia vida, nuestro propio organismo, cómo funciona, tiene que ver con eso sobrenatural que solamente Dios ha puesto en nosotros. De manera que lo que hoy es natural para nosotros es sobrenatural, porque es Dios mismo que ha diseñado todo de una manera asombrosa, extraordinaria. Entonces, cuando leemos el Génesis, nos encontramos en ese paraíso que Dios ha diseñado para el hombre. Un paraíso en donde el hombre no estuvo mucho tiempo allí porque el hombre cae, el hombre toma sus propias determinaciones, quiere él mismo ante lo que sucede allí en el paraíso, el engaño, el mismo diablo allí, queriendo entorpecer la creación de Dios, el hombre que cae, entonces ya no puede estar más el hombre en el paraíso. Y a partir de allí, todos sabemos la consecuencia que ha tenido el pecado en la raza humana hasta la actualidad. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel es muerto por Caín y luego queda Caín y Set. Cuando revisamos la historia, la Biblia dice que Adán duró 930 años y en la línea de Set, el que reemplaza a Abel, duró 912 años, después le sigue Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, y después una persona muy conocida por todos nosotros desde pequeños, que tiene que ver con Noé. También podemos recordar a Matusalén, cuando el dicho popular que dice más viejo que Matusalén se ha popularizado, Matusalén 969 años, o también recordaremos a Enoc, que Enoc tuvo esa característica y esa maravilloso privilegio de que caminó con Dios y un día fue traspuesto, ya él no atravesó la muerte. Pero vemos entonces en esta línea a Noé. Noé, una persona que los recordamos desde pequeños y de pronto los dibujos que tienen que ver con el arca de Noé. Noé vivió 950 años. Y pensando en cada una de estas personas, el domingo anterior mencioné los planes de Dios con algunas de las personas, pero hoy me quiero centrar en este plan de Dios que tuvo con Noé. El plan de Dios en la vida de Noé. ¿Y cuál es la significancia en cada uno de nosotros hoy por hoy? ¿Qué significa Noé hoy por hoy en este siglo XXI? Y lo primero que quiero decirte, buscando en Génesis 6, del 8 al 9, que el plan de Dios tiene una mirada en lo eterno. No es que tiene una mirada hoy por hoy que se termina, sino en lo eterno. Por eso la Biblia dice, pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es lo que dice Génesis 6, de 8 al 9? Dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente y siempre anduvo fielmente con Dios. Cuando comenzamos a leer desde aquí, de Génesis 6, del 8 al 9, dice, pero Noé. Tiene que ver con ¿qué es lo que quiere decir ese pero? Es que ese pero significa que en el contexto en el que vivía Noé, vivía en una sociedad completamente
distorsionada, una sociedad que estaba alejada de Dios. Sin embargo, Dios tenía un plan con el mismísimo Noé allí. Y estos rasgos que encontramos, porque cuando revisamos la línea genealógica de Noé, tiene personajes importantes, personas importantes que, que, que siguieron a Dios. Qué interesante es que en nuestra línea genealógica o a partir de nosotros que comencemos a ser fieles al Señor. Si no existe nadie en nuestra línea genealógica que ha servido a Dios, pues bueno, es lindo empezar entonces por mí, de que yo comience a ser fiel al Señor y ore por los hijos, por los nietos, por los bisnietos y ore por las generaciones. Porque todo eso queda. No es que va a quedar sin respuesta. Dios va a dar una respuesta. Y este es Noé, un Noé que Dios tenía un propósito especial con él. A diferencia de todas las otras personas que menciona la Biblia, tenían muchos hijos. Pero es interesante rescatar que en el caso de Noé, solamente tuvo 3 y para esa época era muy poco. Sem, Cam y Jafet. Esos eran los hijos de Noé. Es decir que hoy por hoy 3 ya son multitud. Yo tengo 3 hijos y somos muchos. Y cuando se piensa en términos de comida o de vestido o de presupuesto, son muchos. Pero en esa época eran muy pocos. ¿Qué más podemos decir de Noé? Como ese pero que nos dice que vivió tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque le tocó vivir el diluvio. Imagínense, para que Dios tome una determinación de este tipo, es porque algo mal estaba sucediendo. Noé tuvo hijos a los 500 años. El diluvio comenzó a los 600 años. Y la construcción del arca pudo haber durado entre 60, 70 o algunos hasta 100. Pero 70 a 100 años no hay mucho, pero es importante la cantidad de años que duró en la construcción de ese arca. Y además, mientras se construía el arca, porque era una cosa rara para su época, para su momento, entonces entendemos que fueron, si eran 70 años de construcción o 100 años de construcción, fueron 70 años de advertencia o 100 años de advertencia por algo que todavía no sucedía. Pensamos aquí en la cantidad de años y decimos, bueno, a lo mejor tenían otro calendario. Sí, la verdad es que el mundo era diferente, la contaminación era diferente y las personas, entendemos, hay muchos criterios, duraban más en esa época. Pero, ¿cuál fue el plan con la vida de Noé? ¿Cuál fue ese plan que Dios pensó en un hombre como Noé y que a través de Noé el propósito era salvar a toda la humanidad? Entrar entonces en ese arca que iba a proteger a las personas de su familia y luego el arca se cerraba. Y aquí yo me quedé pensando en la importancia y en lo que Noé estuvo haciendo durante mucho tiempo, fue anunciando lo que venía, pero nadie le creía. Y aquí entonces el concepto, pienso, de puntualidad, el concepto de estar en el momento justo, porque Noé fue obediente y fue un hombre que obedeció a Dios y estuvo ahí a tiempo cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer. No es que Noé dijo, bueno, lo voy a hacer más tarde, lo voy a pensar, lo voy a considerar, o hoy no, hoy me tengo que juntar con mis amigos, hoy tengo esta fiesta, hoy es este día especial. No, es que Noé consideró que debía de hacer las cosas en ese momento y no después. Encontramos aquí este concepto, digo yo, este concepto de puntualidad, de estar en el momento justo, porque la situación lo requería. Es decir, que la puntualidad es más importante de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Cuántas veces pensamos en torno a Dios que las cosas pueden esperar? Bueno, lo último te acordás de la iglesia, lo último te acordás de los compromisos con la iglesia, con el reino de Dios, con lo que hay que hacer. Para todo, la iglesia está para lo último. Pero Noé aquí consideró que era algo que no podía esperar. Jesús habló algo al respecto de estar preparados y de la puntualidad en Mateo 25,
alguna vez lo habrá escuchado, lo hemos enseñado también, acerca de las vírgenes, que llegó el momento de la venida del Señor y ellas no tenían las lámparas con el suficiente aceite para ese momento. Entonces esto también es algo que avala el hecho de estar preparados en todo momento. Ahora, mientras Noé, quiero que pienses esto, que el plan de Dios que Dios tiene para con Noé no es solamente para ese momento, sino para que va a trascender su vida, va a trascender sus generaciones hasta la actualidad, porque estamos hablando hoy de él, y trasciende lo eterno, porque también es una figura profética de lo que está sucediendo. Jesús lo usó como una figura profética. Ahora, cuando llegó el día que iba a llegar, habían pasado los años, la construcción del arca ya estaba, todo ese tiempo, todos esos años de construcción. La Escritura dice, cuando lo leemos minuciosamente, Génesis 6, 7 días estuvo metido en el arca y aún no llovía. 7 días y aún no llovía. Imagínense la desesperación del criterio de este mundo, del hombre y del pensamiento de hoy, moderno, traspuesto a aquella época. Nos ponemos nerviosos cuando hay un minuto de silencio. Nos ponemos nerviosos cuando el aislamiento social no termina. Imagínense 7 días allí metido en el arca y lo que Noé decía no ocurría. Lo que Noé decía no ocurría, no estaba lloviendo. Pero a los 7 días comenzó a llover y aquí hay algo interesante, muy profundo, que no podemos descartarlo, es que fue el mismo Dios, dice la Escritura, que cerró el arca. No es que Noé diseñó un dispositivo a ver con soga, no, el mismo Dios selló el arca. Es muy interesante. Ahora, 40 días y 40 noches lloviendo. Pero no es que la cosa se terminó de llover. Bueno, ¿qué es? 40 días. Dijimos en la cuarentena, 40 días, ¿qué es? Lo pasamos. Sin embargo, eso no terminó, porque el agua quedó estancada. No es que abrimos la puerta, el agua quedó todo estancada en todo ese momento. Agua por todos lados. Más de 100 días con el agua allí sin poder hacer mucho. Todo esto indica que había que esperar. Imagínense en ese momento los olores y la situación de incomodidad en ese momento. Si seguimos revisando cómo fue, 147 días más había que esperar, 74 días y 40 días más para esperar que bajara más el agua. Es allí entonces cuando Noé manda un cuervo, después manda una paloma, y cuando manda la paloma aún decide esperar unos 56 días más para pisar tierra firme, porque después que se bajan las aguas era todo barro. En total, si usted hace toda la cuenta, usted puede revisar Génesis 6, empieza a hacer números, 377 días metidos en el arca. Es decir, 1 año y más metido en el arca, en incomodidades, como he dicho, en olores y todo eso. No es que fueron 40 días, fue más de 40 días allí metidos en el arca, en ese juicio que Dios había enviado, pero que ellos estaban protegidos por un plan, por una misión especial que Dios le había dado a Noé. Te invito a seguir leyendo lo que dice Génesis 6 a partir del 5, donde dice que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Algo que sucede en ese contexto es el hecho de la generación, en qué generación vivía Noé. Y esto nos hace pensar que el plan de Dios puede superar cualquier ideología. Aquí dice que todos los pensamientos, o otras versiones dicen que el designio de los hombres era siempre hacia el mal. Yo estoy leyendo en el NBI. Todos sus pensamientos tendían hacia el mal. Esto nos hace pensar
en la estructura de pensamiento que había en ese momento. Como hoy por hoy podemos entender lo que tiene que ver con esa ideología, ¿no? Hoy por hoy nos estamos adentrando en un mundo donde las ideologías empiezan a imperar, las ideologías las encontrás en las redes sociales, en la internet, en el mundo en que vivimos, en todo hay una ideología que te quiere dominar tu pensamiento. Y aquí no estamos hablando que cuántas veces la gente se equivoca y hace las cosas mal, entonces dice, bueno, me arrepiento y la verdad no lo quería hacer. Y hay personas que de corazón se arrepienten y dicen, Señor, estoy equivocado, mi vida fue un desastre, hoy me arrepiento, hoy quiero comenzar a caminar contigo. Y se arrepiente. Pero estamos hablando aquí de un diseño de pensamiento que ya no le pasa nada con hacer las cosas mal o rebelarse contra Dios. Esa es la generación que estamos hablando. En los días de Noé, el diseño de pensamiento era de continuo hacia el mal. Ya no les importaba nada si Dios decía una cosa, porque Noé estuvo predicando 100 años y ellos no quisieron hacer caso en ningún momento. El texto de Génesis 6:11 dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Fíjense, corrompida, subrayamos. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión, subrayamos, en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto a la tierra. Palabras como corrupción, perversión y violencia encontramos en estos textos. Encontramos aquí, esto es lo que está sucediendo entonces en la generación de los días de Noé. Y Jesús lo menciona en Lucas 17:26. Dice que tal como sucedió en los días de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Aquí nos damos cuenta que Noé es una señal profética, porque es un indicativo. Jesús dice, bueno, cuando vean el comportamiento de la gente de esta manera, como en los días de Noé, sepan que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Dice que comían, bebían, ese no era el problema, la gente se alimentaba de manera normal, dice que se casaban, se daban en casamiento, es decir, que había una estructura social importante, se casaban y se volvían a casar, se casaban y se volvían a casar, todo como en nuestros días está sucediendo, como de alguna manera las cosas de manera muy liviana, la sociedad de nuestros días lo toma. La gente hoy por hoy, el pensamiento de hoy se transforma muy liviano, el compromiso es muy liviano. Y las iglesias están afectadas por eso también, aunque uno lo dice con dolor y aunque uno puede decir, no, no es tan así, bueno, sí, la verdad que es así. El compromiso en la iglesia ha disminuido, el hecho de estar allí al pie del cañón también. Entonces, vemos que las cosas han cambiado con el correr del tiempo. Y Jesús dice en Lucas 17:28, también menciona como paralelos importantes. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Es decir, que no solamente Jesús compara con Noé, sino que dice comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Una vez más, habla de una estructura social que estaba funcionando. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste el Hijo del Hombre. También entonces encontramos aquí este paralelo que Jesús hace, Noé y Lot, lluvia de agua y también lluvia de fuego. El valor profético que encontramos aquí como una señal de indicativo de los tiempos, de cómo está nuestra sociedad hoy por hoy en nuestros días. Una ideología de pensamiento estructurada hacia el odio, hacia el mal,
perjudicar al otro, no importarle el otro. De eso se trata. Así es como estamos viviendo y lo que expresa la generación que vivió Noé. Ahora, algo interesante que quiero destacar, que es mencionado por Pedro. Pedro, el texto que voy a leer, menciona algo interesante que que eso sería para otro tema, pero en 2 de Pedro 2, 4, 5 dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ese sería otro tema, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé. Y acá dice, otra versión dice pregonador, NBI dice predicador de la justicia. Nos encontramos aquí entonces que el plan de Dios debe ser predicado, debe ser anunciado. El plan de Dios no puede ser guardado. Noé fue un predicador, fue alguien que pregonó la justicia de Dios, que anunció, aunque las cosas no funcionaban como el mundo estaba organizado. Porque Noé predicaba más allá que nadie le hacía caso, que era tildado de loco o que se le preguntaba qué estás haciendo. Noé, creo que no solamente, yo me imagino, ¿no?, con la tecnología de aquella época, haber construido tremenda obra de ingeniería guiado por Dios, todo ese arca, mientras construía, predicaba, y yo me imagino las preguntas de la gente. Vio que la gente es preguntona, ¿no? Está haciendo algo y te pregunta. A veces es lógico lo que estás haciendo, pero igual te pregunta. Y entonces uno se imagina a Noé allí haciendo el arca y nadie le entendía. ¿Qué estás haciendo, Noé? Y ahí Noé usaba para predicarlo, para predicar y para hablarle de Cristo. Y para hablarle de Dios, ¿verdad? Y la comparación nuestra es los Noé de nuestros días, los Noé que somos nosotros, tenemos que hablarle de Cristo. Y él usaba para predicar, pero yo me imagino esas preguntas que quizás eran tan pesadas como esos árboles y esas maderas que había que tratar en ese momento. Pedro, me imagino que por lo que Dios le había enseñado, lo que Jesús le había enseñado en su momento, en 2 de Pedro 2:6 dice que además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a ceniza, poniéndola como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y todo esto demuestra que el Señor sabe librar de las pruebas a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para el castigo en el día del juicio. Es un Dios que había tomado decisiones en la generación de Noé y en la generación de Lot, tomado decisiones frente a la maldad, pero que ese mismo Dios podía proteger y podía en su soberanía, en su poder y en su sabiduría proteger a aquellas personas justas. Nos habla de un plan, el plan que Dios tiene para con cada uno. Por eso en esta mañana, y te había preguntado el domingo pasado, ¿cuál es el plan de Dios en tu vida? ¿Y cuál es el plan de Dios hoy por hoy? En base a esta historia de Noé, ¿cuál es el plan que Dios tiene para conmigo? Vemos entonces una generación completamente malvada, una generación que donde uno le puede tener más miedo a lo que el hombre puede hacer, ¿no? La maldad del hombre es terrible, pero Dios puede mandar un juicio, pero Él va a proteger a aquellos que son justos. Pero el hombre no discierne y maltrata a todos en su maldad permanente, y que lo vemos en nuestros días también. Encontré algo interesante y que distiende un poquito acerca de 7 cosas para aprender del gallo, y te lo quiero compartir porque me acordé de una situación cuando en casa mi hermano más chico
quería tener unos pollitos, los pollitos se hicieron grandes y luego uno de ellos, gallo, entonces luego a la mañana muy temprano el gallo empezaba a cantar para despertar a todos. Ahora, estas 7 cosas interesantes para aprender del gallo. El gallo se levanta temprano para cumplir su tarea, aunque el clima no sea favorable. El gallo no se niega a cantar bajo ninguna circunstancia. El gallo sigue cantando aunque nadie se lo agradezca ni le aplauda. El gallo despierta a los que duermen, aunque les moleste. El gallo proclama las nuevas noticias, un nuevo día. El gallo es fiel a su tarea, pase lo que pase. El gallo nunca se queja de hacer lo mismo, cantar a la misma hora. Entonces yo pensaba, tenemos que ser como el gallo. Noé fue como el gallo. En todo momento, él no dejó de hacer lo que Dios le había indicado. Hay preguntas incómodas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué venís a la iglesia? Un día como hoy, ¿por qué vamos a venir a la iglesia? Bueno, es que hay que estar. O a veces nos cansamos de venir a la iglesia, nos cansamos de adorar, nos cansamos de orar, nos cansamos de servir. Hay que hacerlo. Hay que ser como el gallo. No importa si nadie nos aplaude, no importa si nadie nos escucha, no importa si nadie nos entiende, pero lo importante es proclamar el evangelio. Y lo importante es ser como los Noé de nuestros días, que proclamamos contra viento y marea, contra una generación que no entiende, y que de igual manera esa ideología que circuló en los días de Noé, va circulando esa ideología en la mente de las personas de hoy por hoy, que diluye el pensamiento, que te hace desanimar, que te hace desenfocar de los propósitos de Dios. Imagínense un Noé apegado a la ideología de sus días. No hubiera terminado el arca, pero Dios sí hubiera elegido otro Noé, yo estoy seguro. Y si nosotros no hacemos la tarea, pues Dios va a buscar a otro que haga la tarea, porque el plan no puede terminar, el plan no se puede cortar. Ahora, descubrimos algo interesante, lo que dice Hebreos 11:7, el autor de Hebreos, y que en esto yo digo, ¿qué es lo que requiere el plan de Dios? Por la fe Noé, dice, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí descubrimos 2 cosas. En primer lugar, entonces, que el plan de Dios requiere fe. Y él, lo que en ese momento lo anima es la fe en Dios y el hecho de salvar a su familia. Es el hecho de salvar a quienes estaban ahí alrededor. Haga el ejercicio, si algo le pasa a su círculo más íntimo, usted tiende en ese momento a salvarlos, a rescatarlos, a protegerlos. Ahora, lo curioso es que encontramos, y sabemos la historia, se construye un barco, un tremendo barco en tierra seca. No hay lluvia, porque hasta ese momento no llovía. Hasta ese momento le decías a la gente que va a llover de arriba y la gente no entendía, porque jamás había pasado eso, no había sucedido eso. Entonces lo que entendemos es que más perdida estaba la gente, porque Noé realmente está loco. Como muchas veces, tantos años hemos anunciado el evangelio y hemos dicho, un día Cristo viene a buscar a su iglesia y ese día va a suceder. Pero tantas veces las personas se habrán burlado y nos habrán dicho todo tipo de cosas, pero un día, ese día va a existir en los libros de la historia del universo. Y los que no estuvieron a tono, los que no estuvieron a punto, a puntualidad, se van a quedar afuera. Pero lo que sostuvo a Noé fue la fe en todo momento. Ahí es donde pienso todas las preguntas incómodas para Noé, esas preguntas que pesaban y que le hacían sentir que era un loco, un desquiciado por hacer lo que hacía. Sin embargo, Noé fue fiel a la revelación que Dios había tenido en su momento.
¿Cuántas veces habrás pedido cosas a Dios que todavía no suceden? Creo que esta historia te puede animar a dos cosas. Una, a saber el propósito que Dios tiene para con tu vida, pero también saber que Dios tiene planes y que a veces esos planes o lo que le has pedido a Dios todavía no lo tenés concretado, pero va a suceder. Un día va a sucederle. Solamente le tenemos que creer a Dios. A veces hemos pedido algo que todavía no está sucediendo. Quizás pediste por una familia, por una pareja, por un trabajo, por algo económico, no sé, lo que sea, pero y todavía no sucede. Bueno, Dios puede tomarse su tiempo, pero Él va a cumplir su promesa. Pero mientras tanto, hay cosas que tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Noé fue esa persona que estaba conectada con Dios, pero que a su vez él pensaba en su familia, esa conexión especial que hubo y que por esa conexión él salva a su familia. Qué bueno es pensar en esto, que por tu compromiso con Dios, mucha gente se puede salvar. Es como esa soga. Me imaginaba a un Noé como esa soga, como esa soga que ayudó a salvar a los otros. Y creo que cada uno de los que hoy estamos aquí somos como esa soga que ayuda a salvar a otros, para que aunque no nos entiendan, que aunque el mensaje no sea entendido, un día va a ser entendido. Tenemos que, como se dice, aguantar, tenemos que creer, tenemos que seguir teniendo fe en todo momento. Finalmente, yo voy finalizando, hay mucho para decir, pero quiero decirte que lo que el plan de Dios, el plan que encontramos, ¿no? Encontramos en la Escritura. Noé es una figura profética porque Jesús la usa, pero el plan, ¿cómo se llama ese plan? Se llama plan Noé. Bueno, Noé fue, en su momento cumplió un rol importante, salvar a la humanidad. Imagínense que luego se tiene que multiplicar, de la familia de él, multiplicarse hasta la actualidad, lo que somos hoy como humanidad. Pero el plan de Dios, lo que dice Isaías 53, es que se llama Jesucristo. Noé fue un héroe en su momento, pero estamos hablando del héroe mayor, aquel que también llevó maderas, pero no maderas para construir un arca, sino maderas para ir a la cruz. Y ese Jesús, esa madera fue para construir esa cruz donde Él murió y donde Él mismo hoy es esa barca donde todos debemos de subir. Donde todos debemos de subir y que todavía hay tiempo. La barca es la iglesia y todavía hay tiempo. Aún la puerta no se ha cerrado. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El texto habla que andábamos perdidos y gracias al sacrificio de Jesucristo, cada uno de nosotros hoy tiene salvación. Noé predicó en su momento acerca de que el juicio de Dios venía. Encontramos a Jesucristo, que fue el autor y consumador de la fe. Y hemos quedado nosotros hoy, los Noé de nuestros días, de los últimos días, predicando de Jesucristo y anunciando el mensaje del Evangelio. Noé predicó en todo momento. Noé predicó y entró en un arca, tildado como loco, tildado como alguien desquiciado. Y luego salió, imagínense, dueño del mundo. Era él y su familia, con lo que Dios le había dado. Ahí había un plan de Dios maravilloso. Por eso la historia de Noé nos hace pensar no solamente
en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino en lo que va a suceder más allá, con mira a lo eterno. El arca es la iglesia y la puerta aún todavía está abierta, pero un día se va a cerrar. Por eso no podemos andar jugando a me subo o no me subo al arca. ¿Será que en el arca estaré cómodo? En el arca, la figura que encontramos en Noé fue un arca de incomodidades, porque no estaba preparada para estar cómodo. De la misma manera, la iglesia no está para que estés cómodo, no está para que estemos a gusto y que a ver si está bien la música, a ver si el mensaje del pastor está ordenado gramaticalmente o teológicamente, en fin, hay incomodidades incluso entre nosotros, pero se supone que es un arca, se supone que es un arca de salvación, se supone que es temporariamente, porque lo que vivimos aquí en la tierra un día se va a terminar. Pero si seguimos la ideología de este mundo, fácilmente nos vamos a desenfocar y pensar que lo importante son las cosas de este mundo. Pero el plan de Dios te anima a pensar en lo eterno, en lo que está más allá de lo que hoy podemos ver y entender. Noé predicó algo que no entendía. Hay cosas que predicamos que no entendemos. Que Cristo viene, lo hemos predicado, los cristianos lo hemos predicado desde que Cristo se fue de esta tierra y dijo voy a volver, lo hemos predicado. ¿Cómo va a suceder? ¿De qué manera? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Cómo? El Señor lo único que dijo es que tenemos que estar preparados. Entonces, tenemos que entender que no estamos cómodos. Claro que uno dice, bueno, como un valor adicional, ¿no? Uno disfruta. Tampoco voy a ser un pesimista. Uno disfruta estar en la iglesia. Uno disfruta estar aquí. Ese es un valor adicional. Pero hay incomodidad. Cuando estés cómodo, es como una alerta. Yo digo que cuando estemos cómodos, es como una alerta. Hay algo que no está bien. No se trata de un crucero, no se trata de estar, lo lindo que es estar, imagínense, las imágenes, yo nunca he estado en un crucero, pero imagínense, tampoco lo pienso estar, pero salvo que haya que salvarse, ¿no? pero imagínense las imágenes del crucero, ¿no? Muy lindas, ahí podés comprar, podés vender, podés disfrutar de la pileta. Bueno, en la iglesia no es un crucero, es un arca donde nos estamos salvando y donde un día Cristo viene a buscar a su iglesia. Yo me imagino los hijos de Noé, ¿no? Sem, Cam y Jafet, poniéndose nerviosos por la espera que se hacía larga, ¿no? Y papá, ¿cuándo vamos a abrir? 40 años, 40 días, y en los 40 días se transformó en 50, pasó un año. Allí metidos en el arca, incómodos, ansiosos en todo momento. Pero había un plan. Y aún con ellos hay un plan. Porque si hay un plan con nosotros, con vos, yo estoy seguro que hay un plan con tu familia, y un plan con tus hijos, un plan con tu esposa, o un plan con tu novio, tu novia, o si aún no está el compañero o la compañera, bueno, Dios tiene un plan también. Y vendrá cuando tenga que venir, y será la persona que tenga que ser, de acuerdo al plan de Dios. Por eso en esta mañana yo te animo a pensar que no te vayas de aquí pensando de que otro es llamado o que otro puede cumplir el plan de Dios. Vos mismo sos ese Noé de esta generación, obediente a Dios, obediente a su palabra, y que el mundo pasa y el mundo te va a confundir. Pero si no entendés lo que está diciendo la Escritura, es mejor que lo comiences a entender, porque muchos en los días de Noé no fueron puntuales
y llegaron tarde a golpear a esa puerta y ya estaba cerrada. Dios mismo la había cerrado. Este arca que se llama iglesia, un día Dios la va a cerrar. Nosotros no, un día Dios mismo la va a cerrar. Y ese día, si no hemos sido puntuales y si no hemos estado, no va a ser culpa de Dios, ni culpa de una iglesia que a todo viento predicó el mensaje del evangelio. Por la internet, por todos los medios sociales, se ha cansado de predicar contra viento y marea, predicar de Jesucristo. Un día llegará ese día y la puerta estará cerrada. Por eso es mejor entrar antes que sea demasiado tarde. Si no has hecho un compromiso sincero con Dios, hoy es el día de decir, Señor, aquí vengo con todo lo que soy. Señor, aquí está mi vida. Yo no quiero estar ni un minuto más fuera de tus planes, fuera de tus propósitos. Quiero sincronizar reloj. El Señor te dice, sincronicemos relojes. Mi reloj y tu reloj. Eso es lo que Dios quiere. Que el reloj que Dios tiene esté sincronizado con el tuyo. Porque un día llegará ese día especial. Dios viene por los suyos. Y la pregunta es si perteneces, si sos de los suyos. En esta mañana especial, a todos los que nos ven entonces por la señal de internet, a los que están presentes, Dios tiene un plan con tu vida, un plan maravilloso. Y durante este tiempo yo te voy a seguir hablando sobre los planes, pero no dudes en pensar el plan que Dios tiene con vos. Y que en este momento pueda ser propicio para decir, Señor, vengo a ti, vengo con todo lo que soy. No quiero apegarme a lo que piensa este mundo, quiero apegarme a lo que pensás vos. Aunque eso signifique locura, aunque eso signifique que no se entiende, pero quiero tener fe, quiero crecer en fe. No quiero apegarme al pensamiento ideológico de este mundo, sino quiero que mi mente esté pensando en cómo puedo ser yo esa soga que extienda a mi familia y a mis seres queridos y a mis conocidos para que alcancen salvación. Alcancen salvación. Y yo te animo a pensar en esta hora en tu casa, te animo a pensar en tus hijos, te animo a pensar en toda tu familia, en todo tu entorno, en tus compañeros de trabajo, gente conocida, aquellos que si no les predicás, otro lo hará, pero el privilegio de anunciar el evangelio es el mayor privilegio que jamás hemos tenido. El predicar el evangelio, el honor alto que tenemos de decir, hoy puedes ser parte de la familia de Dios. Anímate a entrar al arca de Dios, anímate a decir, Señor, aquí está mi vida, me arrepiento de mis pecados, quiero seguirte, quiero ser fiel a ti, Señor. Si quieres tomar una decisión hoy por hoy, decir, Señor, hoy tomo una decisión. No quiero estar lejos de tu plan. Quiero ser tu plan. Quiero descubrir el plan de Dios para mi vida. Anímate en este tiempo, así como Noé, a ser el Noé de tu generación. El Noé que, aunque hacía cosas que no estaba entendiendo, pero las hacía. Aunque no tenía el aplauso de la gente, él lo hacía. Aunque no tenía la aprobación de la gente, él lo hacía. Y aunque predicaba cosas que científicamente tampoco podían suceder, pero él las creía. Porque le creyó a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hoy la mejor decisión que puedes hacer es creerle a Dios, aquel que murió en esa cruz y venció y ha resucitado y viene pronto a buscar a su iglesia. Podés ser de la generación que piensa como todos piensan. La encontrás a la vuelta de la esquina. O podés ser como esos
pocos que aferrados en fe a Jesús anuncian el mensaje: Cristo viene otra vez. Te alabamos en el nombre de Jesús.